Hola y bienvenidos al podcast para cafeterías. Soy Víctor Olave, autor del libro Cómo iniciar tu propia cafetería y fundador de Café La Finca. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a este espacio donde exploraremos juntos estrategias, consejos prácticos y las últimas tendencias del mundo del café y las cafeterías. Este podcast está pensado para inspirarte, guiarte y ayudarte a construir cafeterías exitosas que conecten con su comunidad, pero además sean un verdadero orgullo para ti. Gracias por acompañarme en este viaje cartero. Ahora los invito a disfrutar el episodio que hemos preparado especialmente para ustedes. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast para cafeterías. Aunque no lo crean, ya estamos en el capítulo 10 de esta primera temporada y tal como lo adelanté el capítulo anterior, este es el último capítulo de la primera temporada, así que no se preocupen porque ya estamos preparando todo el contenido, las ideas para ya la segunda temporada que se viene pronto. Y obviamente, tal como se los pedí en los capítulos anteriores, felices de recibir todos sus mensajes, todas sus ideas, sus aportes para saber qué es lo que les interesaría que revisáramos en esa segunda temporada. Así que feliz de ya te estar terminando este primer ciclo de la primera temporada, capítulo 10. El día de hoy vamos a revisar un tema súper importante que tiene que ver un poco con el ciclo de creación de una cafetería, porque hemos visto diferentes aspectos en lo que significa comenzar con una cafetería, pero desde el origen, desde el inicio, desde que tienes la idea, de que tienes ese sueño de comenzar con este negocio tan hermoso como son las cafeterías. Vimos el tema de buscar el arriendo, construir, preparar la maquinaria, elegir las ubicaciones, etc. Pero, ¿qué ocurre cuando tú ya estás instalado? Cuando ya estás pronto a comenzar, cuando estás tramitando ya los últimos permisos, cuando ya tienes un poco el layout del local ya prácticamente listo y estás a días de comenzar. Hay un tema que es clave, que tiene que ver netamente con la operación de tu cafetería, de tu negocio, y que son los sistemas. Tal cual como cualquier otra empresa, las empresas no funcionan solas, no solo por el hecho de haber ambientado y haber preparado un negocio con máquinas, equipos, muebles, el negocio funciona per se, funciona solo. No, se necesitan sistemas que los hagan funcionar. Y a la cafetería obviamente no está exento de este tipo de cosas. Y por ende ya vamos a conversar de cuáles son esos sistemas que se necesitan al interior de tu negocio, al interior de tu cafetería, para que ésta funcione. Y ojalá que funcione sin tu presencia. Eso es lo más importante, que tú pienses tu negocio, tu cafetería, para que esté funcionando sin la necesidad de tu presencia o de que te estén preguntando constantemente qué es lo que hay que hacer. Eso obviamente a ti te genera una libertad para eventualmente pensar en nuevas formas de crecer, en nuevas publicidades, promociones, formas de atención, etc. Trata de pensar desde un principio cómo esta empresa, esta cafetería, puede funcionar sin tu presencia. Ahora, ¿cuáles son estos sistemas? Particularmente son 3 sistemas los que vamos a estar conversando. Primero, las personas. Segundo, la tecnología. Y tercero, los procesos. Estos 3 sistemas tienes que implementarlos, tienes que crearlos, tienes que documentar, tienes que definir cuáles son los sistemas y cómo van a funcionar al interior de tu cafetería y cómo van a interrelacionarse entre ellos. Cuando tú crees toda esta estructura de funcionamiento, lo que finalmente estás tratando de hacer es que tu cafetería funcione a la perfección, funcione de manera ordenada, de manera constante, estandarizada, es decir, todos los días tu cafetería funciona de la misma forma y eso en definitiva lo que hace es que tú vas creando tu propuesta de valor. Y no es que todos los días, dependiendo del humor de tus colaboradores o de cómo amaneció el día, es cómo funciona tu negocio. No, tu negocio tiene que funcionar de cierta manera, de forma predecible. Y eso lo que va haciendo es va creando una forma de atención, una propuesta de valor clave y que los clientes entienden que ese negocio atiende así. Es por eso que obviamente las franquicias de grandes cafeterías alrededor del mundo buscan eso, la estandarización. Y cuando están estandarizando los procesos, la forma de atención, los colores, la música, en general, todo lo que un cliente ve y lo que no ve también, hace que esos negocios puedan crecer y puedan multiplicarse.
porque si no son estandarizados, no están constantemente buscando un mejor nivel, es difícil que se vayan duplicando, triplicando y creciendo y escalando alrededor del mundo, de las regiones donde ellos se van expandiendo. Si bien a lo mejor tu intención no es multiplicarte con tu negocio, o a lo mejor sí, nunca se sabe, es importante que lo estandarices. Y para eso son los sistemas. Y entonces vamos a comenzar con el primero de ellos, que son las personas, el recurso humano tan importante, sobre todo en un negocio donde tiene mucho contacto con clientes constantemente. Piensa que tu negocio va a estar vendiendo no una, dos o tres veces al día, va a estar constantemente vendiendo más de 50, 60, 70 y ojalá sobre 100 transacciones diarias. Entonces, la forma de atención es muy importante y eso obviamente no lo das tú, lo dan los colaboradores. El colaborador, el recurso humano, la gente que te va a acompañar en este proyecto son en definitiva una parte clave, importantísima en este engranaje que son los sistemas, porque te permiten entregar esa propuesta de valor a través de ellos. Son la cara visible hacia el cliente, no solo el layout de tu cafetería, no solo los productos, no solo la calidad del café con el que vas a trabajar, sino tiene que ver tan importante es cómo me atiende, cómo se trata al cliente, cómo se le explica los productos, cómo a lo mejor se hace un proceso de cross-sell o de upsell al momento de estar generando la venta. Es por eso tan importante el recurso humano y obviamente tú tienes que entregar las herramientas, el ambiente, para que eso se pueda implementar de la mejor manera posible. Ahora, una de las preguntas que siempre me hacen cuando están comenzando con proyectos de este estilo, bueno, Víctor, ¿cuántas personas necesito para comenzar con mi cafetería? Y eso es una de las primeras definiciones que tenemos que revisar. Lógicamente, la cantidad de personas va a ir dependiendo netamente del tamaño de tu cafetería, como también del flujo que tú esperas atender. No es lo mismo estar a lo mejor en una cafetería pequeña, en un sector de barrio residencial, donde hay un flujo más bien pausado, lento, si bien continuo, pero no tan vertiginoso si lo comparamos, por ejemplo, como lo vimos en alguno de los capítulos de esta primera temporada, con una cafetería que está ubicada en un edificio donde tienes atención constante, o bien una cafetería, a lo mejor en un centro comercial, donde es muchos metros cuadrados y necesita mucho personal para ir a atender las mesas. Entonces te vas dando cuenta, lógicamente, la cantidad de gente, de recursos humanos, de colaboradores que tú vas a necesitar van a ir netamente asociados al tamaño de tu proyecto. Pero obviamente aquí, como tratamos de dar información, ojalá lo más pragmática posible, vamos a hacer un supuesto de que va a ser una cafetería pequeña, 30, 35, 40 metros cuadrados, donde vamos a comenzar a atender a nuestros clientes que están ubicados en un barrio de alto tráfico. Mi recomendación, partir inicialmente solo con dos recursos. Uno, el barista, que se va a dedicar netamente al proceso de delivery, de preparación y de delivery, de entrega al cliente, es decir, va a preparar toda la gama de cartas de café que tú has definido, como también la preparación, o en este caso calentar o entregar en los productos comestibles que acompañen al café. Ese sería el primer recurso, la primera persona que estaría ubicada y netamente estaría ahí. Y el segundo sería una persona que estaría a cargo de la caja donde sería la transacción, y esa misma persona sería una polivalencia en términos de no solamente estar a cargo de la caja, sino también en la administración del local. Mi recomendación, si tú vas a participar de tu proyecto, o sea, vas a ser parte del equipo, te recomiendo, por más que te guste el café, la preparación, el barismo, etcétera, te recomiendo que estés específicamente en la caja. ¿Por qué? Porque la caja es la única posición del local comercial, de la cafetería, donde tú tienes una visualización completa de tu negocio, de lo que está ocurriendo, no solamente en la preparación del café, no solamente en la atención al cliente que te está comprando, sino también eventualmente lo que está ocurriendo a lo mejor en la terraza. A lo mejor un cliente está hace mucho rato levantando la mano y nadie lo atiende, o eventualmente la atención a un proveedor, la recepción de un proveedor y contar el pedido que solicitaste, o la atención de un fiscalizador. Entonces te vas dando cuenta, la posición de caja es muy clave al principio, y por eso creo y te recomiendo que tú como dueño, y donde es que es el más interesado que a este proyecto le vaya muy bien,
tienes que estar en esa posición porque ahí tienes una visualización completa del negocio. Todo lo contrario es que estuvieras en la posición del barista, donde prácticamente estás gran parte del día mirando hacia abajo, visualizando todo el proceso de preparación y obviamente ahí tú pierdes visibilidad completa de otras áreas del negocio. Entonces, partes con dos recursos, un barista y tú, o un barista y el administrador que tú contrataste. Entonces, una vez te vas haciendo más, eventualmente, más flujo, más tráfico, más clientes, tu negocio comienza a crecer, ahí recién comienzas a contratar más personal. Es un error partir con mucha gente al principio, porque en un principio el flujo de clientes es bastante lento. Se necesita tiempo para que los clientes te vayan conociendo y se vayan repitiendo y va aumentando la transaccionalidad. Mientras no ocurra eso, si tú sobrecontratas, lamentablemente te vas a echar una carga de costos fijos muy alta y eso finalmente puede correr el riesgo de echar abajo tu negocio en los primeros 2-3 meses porque no tienes el efectivo, no tienes los recursos para pagar esos recursos fijos, dado que aún no tienes una venta muy alta. Por eso, anda calibrando paulatinamente desde abajo hacia arriba. Parte primero con 2 recursos, el barista y tú como administrador, caja, y ahí luego vas obviamente reaccionando si cuando vas notando que la transaccionalidad va aumentando, vas contratando más personal. Mi recomendación, el tercer recurso que se debería agregar, ya debería ser una persona que esté fuera del sector de preparación y esté atendiendo principalmente mesas, tomando órdenes y obviamente apoyando en labores operativas cuando se necesite, pero tú sigues en la caja. Importante, la caja es uno de los aspectos más clave porque ahí está el negocio, ahí se controla. Y entonces finalmente tú te mantienes en esa posición y vas contratando de acuerdo a la necesidad. Obviamente, si partimos con un negocio que tiene muchos más metros cuadrados, muchas mesas, es evidente que tienes que partir al menos con una persona atendiendo estas mesas o 2, todo depende, insisto, de los metros cuadrados. Mi recomendación o el estándar que se tiende a recomendar es que por cada 5 mesas que tu local tenga, deberías tener una persona al menos para atender. Obviamente eso lo vas manejando tú, dependiendo de tu presupuesto, dependiendo del tipo y la cantidad de público que vas a atender. Todo eso depende, pero esa es la proporción que en general se recomienda. Obviamente hay locales comerciales que una persona logra atender muchas más personas porque eventualmente tiene una mayor experiencia, un mayor expertise, sabe cómo moverse rápido, recuerda todos los pedidos y no se necesita tanta preparación. Pero si eventualmente partes con un junior, con una persona que no tiene tanta experiencia, lógicamente vas a necesitar más personas a cargo de la atención de las mesas. Todo eso depende, pero finalmente lo que te estoy tratando de dar es un poco el estándar, ¿ok? Entonces, partimos primero con poco personal y luego vamos creciendo a medida que el negocio va escalando. Por ende, es muy importante que tu proceso de selección lo tengas previamente definido. Es decir, cuando vas notando que tu negocio va creciendo en ventas, porque eso lo vas a ir controlando diariamente, y ahí obviamente entra el elemento de tecnología que lo vamos a ver a continuación, comienzas a preparar el proceso de selección que inmediatamente tienes que tener claro dónde vas a ir a buscar a estas personas, cómo vas a entrevistar, qué le vas a preguntar. Eventualmente, si quieres contratar un barista nuevo, ojo que los baristas, más que contratar por currículo, tú tienes que contratarlo in situ, en operación, o sea, cuando estás entrevistando, que te muestren cómo prepara un espresso, cómo hace un cappuccino, cómo hace un cortado, un latte. Ve no solamente qué tan bien le queda el café preparado, que está bien queda texturizada la espuma, sino también su higiene al momento de trabajar. ¿Por qué es tan importante eso? No solamente porque estás trabajando con alimentos, que eso es tremendamente importante, sino también, ojo, porque a los clientes les gusta mucho observar cómo los baristas trabajan. Entonces, si tu barista eventualmente tiene mucha experiencia, eventualmente le quedan muy bien los productos, pero generalmente su estación de trabajo está todo cochino, no va a ir limpiando en el momento, obvio te va a jugar en contra tarde o temprano porque los clientes van a notar esa forma de trabajar y le va a ser poco grato seguir, obviamente, comprando en tu local. Entonces, proceso de selección muy acucioso e importante. No es difícil contratar ni traer nuevas personas. Lo difícil es después de vincular a esas personas si a ti no te gustan. Por ende, tu proceso de selección no lo veas a la ligera, no contrates tan rápido.
haz un proceso de selección como corresponde, porque es parte importante de tu negocio. Recuerda, vas a estar vendiendo más de 70, 80 veces al día. Entonces, las personas que van a estar atendiendo e interactuando con clientes son la cara visible de tu negocio. Por eso es tan importante contratar bien. Por otro lado, importantísimo, las personas, por más que tú las capacites cuando están llegando, eso que tú le dijiste de cómo se hace, cuáles son los pasos, qué viene primero, qué viene después, cómo se atiende, todo eso es muy probable que a la persona le va a quedar en su memoria solo el 30, el 40% de lo que tú le dijiste. Por ende, vas a tener que estar repitiéndolo. Para evitar eso, trabaja con descripciones escritas, con un manual, con los procedimientos, que también lo vamos a ver a continuación. Pero no solamente capacites, sino también pon a disposición la información que tú capacitaste para que la persona la consulte cada vez que tenga una duda o cada vez que no recuerde. Descríbele muy bien sus funciones, cuáles son las formas de trabajar, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las metas que tú necesitas que ellos o él cumpla. Si tú no lo comunicas, la gente asume en definitiva que lo están haciendo bien y eventualmente a lo mejor no está nada que alineado con lo que tú definiste. Por eso es tan importante dejarlo por escrito. Metas, funciones, compensaciones, eventualmente bonos, en general todo lo que significa las tareas críticas de la persona. Siempre estar por escrito, y no de la persona, sino más bien del rol, de la función que para lo que tú lo estás contratando. Por otra parte, también te recomiendo hacer un plan periódico de capacitación. Recuerda que estamos hablando de personal que tiene que estar constantemente interactuando con personas, con clientes, con proveedores. Por ende, tienen que estar bien preparados. No solamente la parte táctica, sino también la parte blanda. En la parte táctica, técnica, mejor dicho, estamos hablando cómo se prepara el café, cómo se texturiza, cómo se limpia la máquina, cómo se extrae el café expreso, cómo se hace la mantención de la máquina, sino también otras cosas como eventualmente cómo se opera el sistema con el cual tú estás trabajando. Todo eso tiene que estar súper claro para la persona y no tener la menor duda de cómo se hace la transacción, cómo se opera en general toda la parte técnica. Pero también no pierdas la visibilidad de la parte blanda, la atención, las ventas, generar upsell, generar cross-sell con el cliente, resolución de conflictos, cómo administro las quejas de los clientes, cómo atiendo a un fiscalizador, etcétera. Todo eso tiene que ser un plan de capacitación periódico. No estoy diciendo que lo hagamos todos los días, pero eventualmente cada trimestre es bueno reforzar aspectos críticos que tú estás notando en tu negocio a través de la capacitación. También hay otro aspecto que tú deberías tenerlo muy claro, muy bien definido y muy bien comunicado para las personas, que es la política de incentivos. Cómo se van a trabajar las propinas, los tips, cómo van a trabajar eventualmente a lo mejor un bono, si va a ser un bono por cumplimiento, un bono por función, si va a ser un bono por ventas, a lo mejor por utilidad. Cada uno lo define como quiere, pero es importante que sea transparente, que sea alcanzable, que entres la información como corresponde para generar exactamente alineamientos de los incentivos. Trata de crear una política de incentivos donde la persona que tú le estás comunicando este incentivo tenga los mismos intereses que tú, que al negocio le vaya bien, que crezca. Siempre yo soy de la política de que las personas tienen que beneficiarse del crecimiento del negocio, porque de esa forma tú tienes alineamiento con los incentivos de ellos y los tuyos, y eso en definitiva hace que el negocio crezca y va a estar preocupado de cómo se puede vender más, cómo se puede vender mejor, cómo hacer una política de retención, de fidelización. Todo eso es súper, súper importante que tengan obviamente estos incentivos alineados. Y todo eso finalmente lo que te estoy recomendando va a evitar la improvisación. Improvisación en la atención, improvisación en la forma de trabajar, en la forma de operar, incluso en la forma de vestir. Si a la persona tú no le dices cómo debe vestir, cuál es el código, o tú le entregas una ropa corporativa, que es lo que yo recomiendo, la persona va a venir vestida como ellos quieren. Y normalmente para ellos es normal porque es su estilo, pero para ti a lo mejor no es normal o no está de acuerdo a como tú quieres que la gente o tus clientes vean a tu negocio. Por eso trata de dejar lo menos posible a la improvisación.
siempre trata de buscar la estandarización, la comunicación, la claridad, la información a disposición. Eso a ti te va a permitir ir controlando más la experiencia del cliente y cómo tu negocio opera. Y por otro lado, tarde o temprano te va a empezar a traer a ti beneficios porque te va a permitir estar más fuera de la operación del negocio y que tu negocio esté funcionando de manera automática. Eso a ti te permite tener el tiempo y el foco para mejorarlo, para crear desde afuera campañas de marketing, campañas comerciales, a lo mejor mejorar el servicio en cierto momento, traer nuevos productos, etcétera. Te permite oportunidades de mejora. Pero si tú no haces este proceso, finalmente estás todo el día recordando, llamando la atención a los colaboradores que no lo hicieron bien, a lo mejor incluso haciendo labores por ellos, dado que tú consideras que no lo hacen de la mejor forma. Finalmente te consume el día a día y esa no es la idea. Entonces, eso es uno de los principales procesos que tienen que ver con los sistemas, las personas. Segundo aspecto, segundo sistema muy importante en este mundo de las cafeterías y no solamente en las cafeterías, en el mundo de la empresa, la tecnología. Si bien el mundo del café tiene que ver más bien con preparación, con experiencia, con clientes, con consumo, en general con todo lo que significa una cafetería como tal, la tecnología no puede estar ausente. Y acá hay diferentes sistemas con los cuales tú deberías considerar al momento de partir con un negocio de este estilo. Primero que todo, para mí, personalmente, el más importante, un sistema de gestión. Un sistema de gestión donde tú vas a tener todo tu negocio, el control en los productos, etcétera. ¿Qué es un sistema de gestión en la práctica? Es un sistema unificado donde tú tienes creado todos tus productos, a qué costo tú los adquieres, tienes creadas las recetas de tus productos, por ejemplo, cuánta cantidad de leche, cuánta cantidad de café, cuántos vasos, cuántas mangas, cuántas tapas ocupa un capuchino. ¿Cuál es el costo de eso? Eso lo creas y lo configuras en un sistema de gestión. El sistema de gestión, por otra parte, también tiene tu base de clientes. Aquellos clientes que tú fidelizas, lo puedes crear, ellos pueden acumular puntos, etc. Y por otro lado, obviamente, cumplen el rol normativo de la generación del ticket, de la boleta, de la factura. Y eso, el mismo sistema alimenta al servicio de impuestos, donde tú vas informando, en definitiva, cuáles son tus ventas. Todo eso es normativo. Pero el sistema de gestión te entrega no solo eso, sino que también te entrega otras virtudes que te permiten ir controlando tu negocio. Por ejemplo, algo tan simple como saber cuánto estás vendiendo diariamente. Aunque tú no lo creas, hay negocios que no saben cuánto venden al día. Y aún peor, hay muchos o casi la mayoría de los negocios que pueden saber cuánto venden, pero no saben cuánto ganan. Y es porque no tienen el control del costo de cada producto que están vendiendo. Un sistema de gestión te permite hacer ese control. Si tú lo configuras como corresponde, pero también lo vas operando como corresponde. Eso, al final del día, no solamente vas a saber cuánto vendiste, sino también cuánto ganaste. Y eso es clave porque puedes estar vendiendo mucho, pero a lo mejor no de los productos que te rentan más para tu negocio. Entonces, si tú no tienes información, tú no puedes tomar decisiones. Y el sistema de gestión para mí, es el sistema número 1 que tú tienes que considerar al momento de operar una cafetería. Por otro lado, ese sistema de gestión también te va entregando el control de stock, te va avisando en línea, obviamente, y ahí también a través de mails diarios, si tú lo configuras de esa forma, cuánto stock de producto te queda y para cuántos días te queda. Haz una estimación. Mira, tú vas vendiendo en promedio 40 medialunas diarias, según el stock que tú tienes, y si sigues vendiendo al mismo nivel, en 4 días más tú vas a hacer quiebre. Para los que no saben lo que es quiebre, es quedarse sin stock. Entonces, el sistema te va ayudando y te va avisando de eso. Y a ti te permite ir, obviamente, solicitando a los proveedores cuando tú efectivamente lo necesitas. No antes ni tampoco después. Y créeme que eso es clave, es muy, muy importante porque hacer quiebre en una cafetería eventualmente te puede hacer perder ventas. Porque hay clientes que vienen por ese producto y si tú no lo tienes es porque se te acabó,
no solamente pierdes la venta de ese producto, sino eventualmente todo lo otro que el cliente también compra, como puede ser el café, como puede ser a lo mejor un pastel, un muffin, etcétera. Entonces te vas dando cuenta cómo te va ayudando este sistema a controlar tu negocio, no solamente en las ventas, en la utilidad, en el control de stock, en la base de clientes, en la fidelización, en fin. Tiene una serie de variables, una serie de virtudes que yo recomiendo 100%. Hoy día un negocio en el mundo del café no debería operar correctamente sin tener un sistema de gestión. Y ojo que muchos de ellos también han ido expandiendo sus módulos y también le han agregado un sistema, un CRM simple, que es básicamente una sección donde se administra la relación con los clientes. No solamente tienes el nombre, sino tienes el mail, tienes la fecha de cumpleaños, tienes los productos que más compran. Entonces, toda esa información a ti te va ayudando a eventualmente hacer algo tan segmentado, una campaña tan segmentada como, por ejemplo, ofrecer un descuento en el producto expreso a todas las personas que compran los viernes. Ese producto. El CRM es capaz de entregarte esa información. Eventualmente, tu barista puede decir, sí, pero es que yo sé quiénes son los que compran los viernes, pero se le puede pasar. El sistema de gestión te entrega la información correcta, de acuerdo a cómo fue realizada. Por eso es tan importante tener un sistema de gestión y además con estos módulos como el CRM, a lo mejor incluso algunos te dan la posibilidad de subir tu catálogo de productos hacia la web y crear tu propio e-commerce. O sea, el cliente no solamente te compra presencialmente, sino también te puede comprar a través de la página web. Entonces, por eso no partas una cafetería sin tener un sistema de gestión. ¿Ok? Otro sistema también que tiene que ver con los pagos. Hay diferentes pasarelas de pagos, hay diferentes POS donde los proveedores de pagos te van a ir ofreciendo. Trata de analizar muy bien con cuál vas a trabajar. Hoy día cada vez los clientes pagan menos con efectivo y más con tarjeta. Hay un índice que aproximadamente sobre el 60-70% de las transacciones en una cafetería se hace con tarjeta. Por ende, tienes que partir desde el día 1 con estos instrumentos que te permiten generar la transacción. O si no, vas a obligar al cliente a estar generando o teniendo efectivo y que no la mayoría hoy día cada vez menos lo tienen. Entonces, ¿qué tienes que visualizar muy bien? Bueno, ¿cuáles son las comisiones involucradas con cada uno de los operadores, los proveedores? No siempre las comisiones son iguales unos con otros e incluso no es lo mismo que a ti te paguen con tarjeta de crédito versus con tarjeta de débito. Cada uno de ese tipo de transacciones tiene comisiones involucradas distintas. Y por otra parte, los pagos, es decir, a tu cuenta corriente, te llegan en diferentes momentos. Algunos te llegan a las 24 horas, otros a las 48, otros se demoran un poco más. Entonces, estudia muy bien cómo te llega el flujo de caja, porque finalmente tú estás entregando un producto que ya se lo pagaste al proveedor, pero por otro lado, si bien el cliente te pagó, pero como lo hizo con tarjeta, ese flujo de caja a ti te va a llegar probablemente o mañana o 48 horas o incluso en 5 días hábiles. Todo depende del proveedor que vas a trabajar para la pasarela de pago. Por eso es importante, analiza con tranquilidad, no lo hagas de manera improvisada, de manera rápida, porque eventualmente puedes terminar contratando un servicio con un proveedor que no solo te cobra comisiones altas, sino que también se demora en hacerte llegar tu dinero. Importante eso. Y otro tercer sistema tecnológico que deberías considerar en todo este mundo de las cafeterías es el sistema de marketing digital. Hoy día la mayoría de las personas, sino que gran parte, está con un celular. Ahí está el mundo, ahí interactúa, hay de publicidades, etcétera. Por lo tanto, mi recomendación, tienes que tener un trabajo de investigación, de aprender cómo funciona el marketing digital y cuáles son las plataformas que eventualmente más se adaptan a tu negocio. Mi recomendación, mucho ojo a TikTok, mucho ojo a Instagram, mucho ojo a WhatsApp. Esas 3 plataformas creo que tienen que estar como mínimo dentro de tu portafolio de sistemas tecnológicos con los cuales tú vas a trabajar. Interactúa mucho en Internet, subir videos, cómo se hacen los cafés, el detrás de cámara, mostrar nuevos productos. La gente reacciona muy bien ante fotos o videos de pasteles, de preparación de café, etc. Y también tienes que considerar la inversión en publicidad, en marketing digital. Pero ojo,
esa publicidad, al momento que tú vayas aprendiendo del mundo del marketing digital, te vas a dar cuenta que tú no tienes que invertir en publicidad para mostrarle que tienes un producto nuevo a alguien que está a 300 kilómetros de tu cafetería. No, lo tienes que hacer de manera sectorial, con, con publicidad georreferencial. Esa es la clave en este mundo de las cafeterías. Saber a quién mostrarle el producto o la promoción que tú quieres que sepan. Por eso es tan importante el marketing digital. Hoy día la mayoría de las personas están en su celular viendo constantemente. Créeme que las personas entran a su celular más de 100 veces al día. Entonces, ahí es donde está la atención de ellos. Y tú tienes que obviamente llamar la atención a través de eso. Por ende, no solo basta con tener publicidad física en tu local, sino también tener una presencia importante en el marketing digital. Entonces, con esos tres sistemas, sistema de gestión, sistema de pasarela de pagos y sistema de marketing digital, son los mínimos que yo recomiendo que tienes que considerar para operar y para que tu cafetería obviamente crezca. Y finalmente, el tercer sistema que tenemos que considerar para la operación de una cafetería no solamente es recurso humano, no solamente es tecnología, sino también son procesos. Aquí le llamamos procesos. Es a la definición por escrito y ojalá esquematizada, cuál paso 1, paso 2, para los procesos más importantes de tu cafetería. Apertura de la cafetería, cierre de la cafetería, cuadratura de caja, inventario, servicio al cliente, fiscalización, y ahí yo te nombré prácticamente 5 o 7 procesos críticos. Aquí obviamente podemos tener todos los procesos que queramos. Las cafeterías tienen muchos procesos. Un proceso tan simple es como, por ejemplo, cómo se retira la basura de tu cafetería. Eso es un proceso. ¿A qué hora? ¿Quién lo hace? ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? Etcétera. Aquí lo importante no es irse a los extremos. Un extremo es no tener ningún proceso y cada uno aquí opera la cafetería como quiere. No es recomendado. Pero tampoco es recomendado el segundo extremo, es decir, tener procedimientos para todo. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tienes muchos procedimientos y todos están impresos, finalmente la gente se marea y es tanta la información que finalmente nunca visita de manera física y a leer los procesos porque se abruma. Entonces trata de llegar a un equilibrio donde tú defines cuáles son los procedimientos más importantes dentro de tu negocio y esos procedimientos los vas creando. Vas haciendo cuál es el proceso 1. Obviamente mi recomendación siempre hablas con las personas para tener su punto de vista, su feedback de cómo se puede hacer mejor, cuál es la manera correcta y eso tú lo vas escribiendo, lo vas documentando y lo vas dejando a disposición de las personas, ya sea de manera digital o de manera impresa. De esa forma, con las personas cuando digan o tengan alguna duda de cómo se opera con un cliente, por ejemplo, solicita que le devuelvan el dinero porque no le gustó el café. ¿Qué hacemos? Si tú no tienes un procedimiento para eso, adivina lo que va a hacer esa persona, tu colaborador, cuando tú no estés en el local y ocurra esa situación. Te va a llamar por teléfono. Te va a decir, mire, sabe que tengo un problema, hay un cliente que quiere devolver esto, ¿qué hacemos? Y tú se lo vas a decir. Probablemente le vas a decir cómo operar. Luego van a pasar un mes y medio, se repite la situación, pero ahora hay otro colaborador y adivina lo que va a ocurrir. Efectivamente, nuevamente te van a llamar por teléfono. Entonces te vas dando cuenta, cuando tú no documentas, no creas los procesos, finalmente el negocio siempre depende de ti. Y incluso peor, cada persona incluso puede operarlo como ellos crean, tomando decisiones como ellos consideren. Entonces, trata de crear los procesos más críticos, escribirlos y dejarlos a disposición. Como te dije, mis procesos críticos que yo siempre recomiendo que tienen que estar al menos el de apertura. ¿Cómo se abre la cafetería? ¿Cuáles son los pasos? Se tiene que prender la máquina, se tiene que limpiar las mesas, se tiene que inmediatamente prender el horno, se tiene que hornear esta cantidad de productos, se tiene que prender el televisor con las promociones, en fin, en definitiva hay ciertos pasos que se tienen que cumplir y eso lo tienes que documentar. También el cierre de la cafetería, importantísimo. ¿Qué se hace al momento del cierre? ¿En qué momento se cierra la cafetería y ya no se atienden más clientes? Probablemente 30, 40 minutos antes de bajar la cortina, pero en esos 40 minutos, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar vitrina,
limpiar la máquina de café, limpiar el piso de la cafetería, limpiar las mesas. ¿Para efectos de qué? De dejar todo limpio para que al otro día el turno que abre la cafetería ya tenga todo limpio y pueda, en definitiva, partir lo antes posible. Entonces te das dando cuenta que es tan importante es el cierre de una cafetería, incluso la cuadratura de caja. ¿Cómo se cuadra la caja? ¿Qué pasa cuando al cajero le piden dinero porque te necesitan ir a comprar algo? ¿Qué tiene que hacer el cajero? ¿Simplemente pasarlo, registrarlo, hacer todo al final? Entonces todo eso se tiene que documentar para que el cajero sepa muy bien cómo operar. Y no solamente eso, sino que cuando tú vas cambiando el personal, hay personas que van rotando, o sea, se van yendo y van llegando nuevos colaboradores, ahí los procedimientos allí te ayudan mucho a capacitar, porque obviamente se hace una capacitación de instrucción al principio de manera verbal, le cuentas cómo funciona la cafetería, pero además lo fortaleces con la existencia de los procedimientos. Por eso es tan importante. Y si a la persona le quedó duda o se lo olvidó a los 4 días, simplemente va al manual de procedimientos, busca lo que tiene que hacer y ahí le va a decir cómo se tiene que ejecutar. Entonces, te vas dando cuenta la importancia que tiene un procedimiento en la apertura, en el cierre, en la cobertura de caja, en cómo se hace, por ejemplo, algo tan importante como es el inventario semanal. No lo puede hacer una persona sola. Tienen que hacerlo de a parejas, donde uno va contando, el otro va registrando. Eventualmente también es importante que participes tú de manera aleatoria cada ciertos momentos para ir controlando cómo se va haciendo ese procedimiento tan clave dentro de un negocio de cafetería, porque si no lo haces, finalmente los productos se pueden ir desapareciendo y tú no sabes cuál es la razón de que vas perdiendo productos y eso en definitiva te va afectando la rentabilidad de tu negocio. Entonces, eso es clave. Servicio al cliente, otro procedimiento que yo te recomiendo que tengas. Cómo se atiende, cómo se saluda, se trata al cliente por el nombre de usted, de tú. ¿Qué pasa si el cliente se queja? ¿Qué pasa si el cliente felicita? En definitiva, todo lo que tenga que ver con la atención a clientes y eso obviamente queda a disposición de ellos para que sepan cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que atender al cliente y también tú al momento de querer eventualmente mejorar ese procedimiento, simplemente lees y dices, verdad, hacemos el paso 1, 2, 3, 4, a lo mejor el paso 3 está de más y deberíamos simplemente hacer con los 3 pasos originales. En fin, un procedimiento te ayuda a operar, pero también te ayuda a mejorar. Y finalmente, otro procedimiento que yo te recomiendo, el de fiscalización. ¿Qué pasa si llega un fiscalizador del Servicio de Impuestos, del Instituto del Trabajo o de Sanidad? En definitiva, cualquier fiscalizador. ¿Qué pasa si tú no estás en el local comercial, si no estás en tu cafetería? ¿Quién lo atiende? ¿Qué responde? ¿Dónde está la información que tiene que entregar? ¿Cuáles son los pasos a seguir si es que ocurre a lo mejor una multa? Todo eso tiene que estar documentado. Si no lo documentas, la persona probablemente se va a poner nerviosa, probablemente no va a entregar toda la información que corresponde e incluso te pueden cursar una multa, no porque no estabas cumpliendo, simplemente porque la persona que atendió al fiscalizador estuvo nerviosa y no supo cómo responder o no supo dónde estaba la información que tenía que entregar. ¿Te vas dando cuenta la importancia que tiene un procedimiento de este estilo? Entonces, raya para la suma. Te vas dando cuenta que una cafetería tú lo tienes que ver no solamente como un café, lo tienes que visualizar como una máquina que funciona, ojalá, de la manera más automatizada y autónoma de tu persona. ¿Por qué? Porque tú vas, de cierta forma, creando estos sistemas. Cómo tienen que operar, cómo tienen que funcionar, cómo tienen que mejorar no solo el recurso humano, sino también la tecnología y también los procedimientos. Todo eso a ti te ayuda, en definitiva, a escalar tu negocio, a mejorar tu negocio y a multiplicarlo si es que está dentro de tus objetivos. Y obviamente aquí lo que agregaría muy importante, ya cuando estás automatizado, cuando estás obviamente operando de manera, se podría decir, en piloto automático y mejorando constantemente, ya puedes ir creando y controlando los KPI, que son en definitiva indicadores de que tu negocio le está yendo, de cómo le está yendo a tu negocio. Niveles de ventas, niveles de rentabilidad, fidelización de clientes, porcentaje de cross-sell, porcentaje de upsell, lo que tú quieras ir controlando. Pero primero tienes que automatizarlo, luego vas controlando, porque al momento de ir controlando a través de los KPI que te estoy mencionando, cada uno determina sus propios KPI,
pero obviamente al menos deberías ir controlando cuánto vas vendiendo, cuánto vas ganando, cuáles son los productos más vendidos, etcétera. Ahí, al momento de ir controlando, tú puedes ir mejorando, porque lo que no se controla, lo que no se mide, no puede mejorar. Entonces, esta es una mirada que te quise dar ya en la operación como tal, no solamente en la preparación, en la creación del negocio, sino aquí ya en la operación, donde ya estás en el campo de batalla y donde ya no deberías estar improvisando, deberías estar funcionando como un sistema, como una máquina e ir aceitando esa máquina para que en definitiva sea un activo más que un negocio, un autoempleo que te está consumiendo y que te obliga a estar todo el día en ese negocio, y que si tú sales de vacaciones, el negocio también sale de vacaciones contigo. Entonces, trata de pensar siempre esto, por más romántico que sea el negocio de las cafeterías, trata de pensarlo como en un sistema, en una máquina que te opera y que al final de mes te va generando un rédito, una rentabilidad, porque eso va a ser la única forma en que tu negocio sea sustentable y se mantenga en el tiempo y eventualmente te permita crecer si este también es tu deseo. Si no es tu deseo, perfecto, sigue solamente con un negocio, con una ubicación, pero disfrútala, que no sea un autoempleo, una nueva jaula de oro que ahora vienes del mundo corporativo, pero ahora estás en tu negocio y estás esclavizado o esclavizada ahí. Trata de pensar siempre esto como lo que te estoy comentando, como una máquina que funcione de manera autónoma y que en definitiva sea sustentable y sea rentable en el tiempo. Eso es con la mirada de los sistemas. Muy bien, ya estamos finalizando este capítulo, el 10º de la primera temporada, y además, como les comenté, último capítulo de esta primera temporada, donde hemos explorado hartos temas que ojalá, estoy seguro, que les va a ayudar a todos aquellos que tengan esta idea tan romántica y tan bonita de tener una cafetería el día de mañana, el próximo año o en algún momento de su vida. Estoy seguro que cada uno de los temas que revisamos les va a ser de mucha utilidad. Y si tú recién estás conociéndonos, te puedo contar que revisamos un montón de temas que puedes ir obviamente a ver con tranquilidad cada uno de los capítulos, como por ejemplo cuando evaluamos cómo sería elegir un local para tu cafetería, algo tan importante en este negocio que es la ubicación de tu cafetería. Puedes tener el mejor local, la mejor atención, el mejor producto, pero si tu ubicación no es la mejor, obviamente no vas a vender. Y el negocio del café, si bien, como lo hemos comentado, genera una alta rentabilidad, es decir, tu café se vende muy por sobre el valor del costo, pero necesitas obviamente transacción y eso te lo da la ubicación. Tuvimos uno de los primeros capítulos, sino que creo que primero donde hablamos de eso, cómo elegir una muy buena ubicación, pero no solo eso, sino saber cómo se negocia esa ubicación, cómo se arrienda ese local comercial. Les conté en ese momento todos los errores que cometí y cómo accedí y permití ciertas cláusulas que no me fueron muy favorables el día después de haber comenzado. Entonces, te recomiendo ese capítulo, cómo elegir un buen local comercial y cómo negociarlo, ¿ya? Uno de los otros capítulos también que revisamos fueron cómo son las cafeterías de alto tráfico, las cafeterías que venden sin parar. Uno de los capítulos que más las personas les ha gustado, que más me han comentado y que más han visto. Te recomiendo, si tu idea es tener una cafetería en este tipo de ubicaciones, de barrios de alto tráfico, en ese capítulo, porque ahí te comentamos cómo son los clientes, qué tipo de clientes tienes, unos que son de recurrencia, otros que son más bien de tránsito, cómo cautivarlos, cómo generar la fidelización, cómo llamar su atención en lugares que obviamente tienen mucho tráfico. Otro capítulo también interesante: ¿por qué fracasan las cafeterías? Vimos las principales razones de por qué ocurren este tipo de situaciones. El romanticismo, sobreinvertir, no tener claro los procedimientos, a lo mejor elegir un local muy caro, en fin, muchas razones que creo que sería muy interesante que repases o veas por primera vez ese capítulo, porque te va a entregar aquellos baches que te vas a encontrar en el camino y que tienes que tratar de evitarlos como experiencia. Te la quiero poner a disposición para que tú no cometas los mismos errores. Otro capítulo interesante, que fue el 4º capítulo, que tuvo relación de la compra de una cafetería operando. Analizamos esa alternativa. En vez de crear una cafetería desde cero, hablamos de mejor cómprate una. Compra una cafetería que a ti te guste y que esté a la venta. Muchas cafeterías incluso no están a la venta porque el dueño simplemente no sabe que la puede vender.
Y eso es una alternativa bien interesante, es mucho más rápida, eventualmente puedes generar una muy buena negociación a tu favor, pero ojo, hay ciertos aspectos que tienes que investigar, saber realmente cuánto venden, si tienen los permisos correctos, en fin, un capítulo tremendamente atractivo, muy bueno, si es que de tu interés algún día comprarte una cafetería en vez de partir con una de cero. Otro capítulo interesantísimo, vimos la alternativa de abrir una cafetería tanto en una oficina como en otro capítulo vimos la alternativa de abrir versus en un barrio residencial. ¿Cuáles son las dos diferencias entre cada una de ellas? En el de oficina, a mí personalmente me encantó ese capítulo porque explora una de las cafeterías que a mí más me gusta. El vértigo, el tipo de cliente. Son lugares muy particulares para tener una cafetería, pero que a mí me gusta porque además te generan nuevas líneas de negocio. Ahí vimos obviamente todo el detalle. Por otro lado, el residencial apunta principalmente a un negocio más romántico, donde tienes más contacto con los clientes, donde eventualmente puedes tener más tiempo para expresar tu propuesta de valor hacia ellos. En fin, dos capítulos que valen mucho, mucho la pena. Y el capítulo 7 y 8, por un lado hablamos de abrir una cafetería en un centro comercial y hay todo el desafío que significa arrendar esos metros cuadrados en lugares donde hay mucho tránsito, mucho tráfico, muy atractivo, pero te enfrentas al otro lado de la mesa con expertos en el arriendo de espacios metros cuadrados en centros comerciales. Hay que tener mucho ojo, mucho cuidado si que tu primer proyecto va a partir en un centro comercial. Yo no lo recomiendo mucho, pero te recomiendo de todas maneras, anda y ve o escucha ese capítulo porque te va a entregar muy buenos tips para saber a qué te vas a enfrentar si que tú quieres partir por ahí. Y el capítulo, los últimos capítulos que realizamos netamente tuvieron que ver con la construcción de la cafetería. Por un lado, cuáles son los aspectos que debes considerar al momento de la construcción, tanto cómo negociar con el constructor, cómo controlar, cómo definir bien los espacios, el layout, en fin. Y el capítulo número 9 tuvo que ver netamente con un tema más financiero, cuánto cuesta abrir una cafetería, cuánto es el costo en máquinas, en construcción, en implementación, en el capital de trabajo. Ahí te da una mirada súper pragmática del valor de construcción de cafetería. Obviamente depende de cada uno de los proyectos que ustedes tengan en mente, pero tratamos de entregar información más pragmática como a mí me gusta, para que tengan algo concreto con que tomar decisiones. Y el día de hoy cerramos la temporada con ya cuando la cafetería está operando, con los sistemas, los recursos humanos, tecnología, procedimientos. Entonces, si van dando cuenta, para mí me dejó muy feliz esta primera temporada. Entregamos mucho valor, mucha información y espero que les sirva, que les ayude, que haga que sus proyectos salgan a la luz, pero que sepan muy bien a qué se van a enfrentar. La inexperiencia fue uno de los aspectos que a mí más me dolió, que más me frustró y más me complicó, porque fui aprendiendo en el momento, sin que nadie me ayudara, sin que a nadie preguntarle, y me sentía, por más bien que venía preparado desde la academia, desde la parte corporativa, pero cuando salgo a emprender con una cafetería, me sentí de verdad como alguien totalmente desprotegido y sin ayuda y solo. Y eso no quiero que te ocurra a ti, si es que tú quieres avanzar con este proyecto. Así que muchas gracias por haberme acompañado en esta primera temporada del podcast para cafetería. Estamos preparando la segunda temporada. Te invito a que nos mandes mensajes, que nos cuentes qué es lo que te gustaría ver en esa segunda temporada. Lo puedes hacer a través de Instagram, a través de YouTube o a través de simplemente mandarme un mail a victor@elpodcastparacafeterias.com. Yo leo y respondo todos los mensajes que ustedes me hacen llegar. Y obviamente estamos en el proceso creativo de esta segunda temporada y nos ayudaría mucho, nos alegraría mucho que ustedes nos cuenten qué es lo que quieren ver y obviamente cuáles son los temas que les gustaría explorar en esa segunda temporada. Así que sin más información, sin más relleno, como podríamos decir, te quiero dar nuevamente las gracias por haberme acompañado en esta primera temporada del podcast para cafeterías y los espero en la segunda temporada. Nos vemos.